Estamos a menos de una semana de saber cómo terminará finalmente la historia de Stranger Things. Y aunque me reservaba para ver el último capítulo y traeros un buen vídeo, pues mucho más completito, con una opinión ya formada y comentar con vosotros lo que creo que ha funcionado muy bien y lo que creo que no ha funcionado para nada, que avanzo son bastantes cosas, me he visto casi en la obligación de traeros este vídeo express. Y son las tres claves que, en mi opinión, están spoileando bastante claro cuál va a ser el desenlace final de la serie. Como siempre, os las resumo y me ponéis en los comentarios si es que lo veis tan evidente como yo. Al primer punto lo voy a llamar Henry como víctima y no como villano. Y es que, para mí, el mayor cambio que hace Stranger Things en este bloque de episodios no tiene que ver tanto con monstruos, ni personajes principales, ni siquiera con los poderes de nadie. Tiene que ver exclusivamente con Henry. Y es que la serie por primera vez nos deja claro algo que para mí es clave en todo esto. No solo que Henry no nació como Vecna, porque eso ya lo sabíamos gracias a esa revelación que tuvimos al final de la temporada 4, sino que el origen de su maldad no es humana. No es que fuese un niño psicópata y egocéntrico, sino que ese mal provendría de otro mundo. Henry fue un niño, fue humano y no solo eso, parecía un buen niño, con su traje de Boy Scout incluso. Nada que ver con la imagen que nos dejó en esa confesión que le hacía el propio Henry a Once en ese penúltimo capítulo de la temporada 4, donde obviamente en ese punto de vista ya estaría su mente intoxicada o manipulada. Antes de todo eso, antes del Upside Down y antes de Brenner y de los experimentos, Henry era solo un niño curioso, sensible, que no encajaba del todo. Y esto es lo importante, porque la serie quiere que lo sepamos justo ahora, no al principio ni con la aparición de Vecna, sino ahora. Y es que todo se rompe cuando Henry entra en esa cueva y se encuentra con ese científico encerrado. Ese momento nos lo cuentan no como una casualidad, nos lo están contando como ese punto de inflexión o de no retorno. El científico está custodiando un maletín que pertenece a los experimentos de Brenner. Seguramente ese científico sería un espía soviético que estaría huyendo. Contenía experimentos sobre el teletransporte, sobre portales y sobre otros mundos. El Páramo, que es un nuevo mundo que no conocíamos hasta ahora y sería el paradero donde se esconde Vecna. También nos revelan de que el Upside Down no sería una dimensión alternativa como nos habían explicado hasta ahora, sino sería ese puente que une ambos mundos, el nuestro y el de Vecna. Y retomando la historia, cuando Henry de niño abrió ese maletín, se teletransportó durante horas a ese mundo, a esa dimensión, no al mundo del revés como pensábamos que había sido hasta ahora su origen cuando le envió Once, sino a ese páramo que, por cierto, sería el originario de todos los monstruos, los demogorgons, las enredaderas y hasta del propio azotamentes. No sabemos si ahí Henry sufrió una contaminación física, si fue algo más mental o si, por otro lado, fue algo mucho peor. Pero lo que sí es muy probable es que ahí el azotamentes entrara en contacto con nuestro mundo y a través de Henry por primera vez. Se le metiera dentro, lo manipulara, lo poseyera o le metiera ideas que no eran suyas. Sí, que el azotamentes sería el verdadero villano oculto de la serie. Henry no sería el origen del mal, sería la primera víctima, la primera persona a la que el azotamentes le robó algo, quizás la mente. Y esto me lleva directamente hacia el segundo detalle, que es una conversación que tienen entre Max y Holly en esa prisión mental de Vecna. Y es una frase en concreto que le dice Max y que seguramente mucha gente o ha pasado por alto o no le ha dado la suficiente importancia. Y es que cuando vemos a Max y a Holly dentro de esa prisión, la serie deja claro algo muy concreto, y es que ese no es solo un sitio donde Vecna encierra a la gente, es su mente. Y todo lo que hay ahí son recuerdos. Cuando están en la cueva que a Henry le aterroriza entrar, hay una frase de Max que para mí lo revela y lo spoilea absolutamente todo. Cuando Max le explica a Holly cómo funciona ese sitio, y es que todos esos recuerdos son como habitaciones que tienen que ir pasando para intentar escapar. Le dice que los recuerdos son el momento exacto en el que Vecna les robó la mente, y aquí creo que es la clave. Le dice que en esa cueva no hay nada, que ¿por qué lo iba a ver? Vecna no se robaría la mente a sí mismo, ¿no? Y es que tiene toda la razón. Así que esto conecta y valida
todo lo que he dicho en el primer punto, porque sería el recuerdo del momento exacto en el que el azotamentes se apoderó de la mente de Henry y dejó de ser él o dejó de ser humano. Ahora ya te parece más evidente este final, ¿verdad? Y el tercer gran punto clave de toda esta teoría no estaría tan dentro de la serie si no fuera, y es una tremenda spoileada de los mismos creadores de la serie. Y es que, como ya os he dicho algunas veces, los hermanos Duffer son unos enamorados de los años 80 y han comparado este final de serie de Stranger Things con el retorno del Jedi. Esto no sería la primera vez que lo hacen, ya lo hicieron o ya lo asimilaron la cuarta temporada con El Imperio Contraataca. Y han afirmado que esta quinta cerrará la saga con un gran enfrentamiento y una resolución súper mega épica, inspirándose en el clásico final de la trilogía de Star Wars, donde las esperanzas se restauren en Hawkins y haya una gran redención. No sé si sería spoiler después de 40 y pico años de la película, pero ya sabréis lo que pasa con Darth Vader, ¿verdad? Yo os tengo que admitir que cuando escuché todo esto no pensé ni en batallas, ni en poderes, ni en nada. ¿Sabéis lo que me vino a la cabeza? La palabra redención. Porque en el retorno del Jedi no va de ganar batallas, va de entender realmente quién es el villano. Y si lo pensáis así, el paralelismo es bastante claro, no me lo podéis negar. Vecna no sería el emperador, Vecna sería Darth Vader, un personaje poderoso, temido y violento también, pero que en el fondo está siendo utilizado y manipulado. En cambio, el azotamentes, este sí que encaja mucho más como el emperador Palpatine de la historia, ¿verdad? Y aquí ya entro en terreno de teoría personal, y es que si el final fuera por allí, entonces no tendría sentido ni el por qué que 11 tuviera que sacrificarse tal y como insinúa 8, que por cierto, menuda turra de personaje, de verdad. Me sobraba al principio y me sobra ahora al final, porque en el retorno del Jedi no se sacrifica Luke, se sacrifica Vader. ¿Por qué? Porque él es el que estaba conectado al mal y es el que servía de puente. Volviéndolo todo a Stranger Things, ese puente siempre es y ha sido Henry. Entonces, si se acaba con el azotamentes, también se rompe esa conexión que hay entre mundos. Entonces, todo lo que viene de ahí también podría desaparecer, a modo de dominó. Y este me parecería un final bastante digno y acorde a lo que nos están mostrando, ya que en esta serie también comentaron que esto no sería como Juego de Tronos y habría una matanza, y por lo que llevamos de temporada, que son 7 capítulos y aún no hemos visto ninguna muerte, no creo que se vayan a atrever a matar a nadie de los personajes principales y mucho menos del elenco de niños, así que sería una buena salida para ellos. Además, los poderes nunca fueron el objetivo, fueron una consecuencia, algo que se replicó a partir de una conexión que nunca debió existir. Si cortas la raíz, el árbol cae solo. Un final donde 11 pueda vivir y donde no tenga que cargar con el peso de salvar el mundo constantemente y para siempre. Y aquí viene la clave, donde el verdadero sacrificio lo hace quien estuvo conectado al mal desde el principio. Pues hasta aquí esta pequeña teoría de manera express. Ya me decís en los comentarios qué os parece a vosotros. Yo es que os la tenía que traer porque la veía tan evidente y tan obvia que digo, tengo que saber lo que opina la gente. Por otro lado, veía una tontería traeros un análisis o un resumen cuando realmente tenemos el final de la serie a 5 días. Ya haremos un vídeo más específico, ¿no? Y con una idea bien formada de todo lo que ha pasado, tanto lo bueno como lo malo. Que por cierto, estoy viendo a la gente con las manos en la cabeza muy enfadada diciendo, oh Dios mío, va a volver a pasar lo de Juego de Tronos, se van a cagar encima. Hostia, a mí no me está pareciendo una tan mala temporada. De hecho, es peor que las otras, pero es una buena temporada, o al menos me parece un cierre muy digno para esta serie. Pero bueno, lo hablaremos en ese vídeo. De mientras, si te ha gustado déjale un like que ayuda un montonazo. Suscríbete si aún no lo estás, que vamos creciendo poco a poco y me hace muchísima ilusión. Recuerda que yo soy Burri y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.